del individuo. Sí, la verdad es que Estuvo denso, ¿no? estuvo bueno. Claramente no es mi fuerte el tema del arte, entonces yo creo que tal vez me costó más trabajo, pero está muy interesante. Me hubiera gustado tener el tiempo para buscar cada una de las obras y los libros que cita. No, 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 Y, pero y me- me- te ibas a complicar, o sea, estuvo bien que no, porque ibas a meterte y luego te ibas a meter en otras cosas y luego en otras, o sea, como ese hoyo del conejo. sí, sí. Sí, me imagino. Me recordó un poco a un libro que había comenzado a leer y que no terminé, que se llama Realismo Capitalista, Mark Fisher. Yo también lo de Mark empecé Fisher. y tampoco Ajá. lo A ver, terminé. muchachos, hemos hablado de ese libro 20,000 veces. Sí, O sea, Sí. ya. sí. Sí, de hecho, o sea, ese libro tiene algo especial porque, o sea, yo cuando empecé, o sea, hace más de 2 años o más, o 2 años tal vez, este, hice el primer proyecto de, bueno, digamos que para mí, el primer proyecto de club de lectura y lo inicié con ese libro. Justamente ese libro fue el que le comentó Rox a Mariana que yo estaba leyendo, Ujú. o sea, cuando todavía ni siquiera salíamos Rox y yo. Sí, Y de sí. hecho, me dijo que ya iban como en el segundo, tercer capítulo y me dijo, pues lo están leyendo, van en este capítulo y dije, pues a ver, voy a intentar ponerme al corriente y si logro ponerme al corriente me conecto, pero nunca lo logré porque en ese entonces estaba buscando trabajo y no, Mm, era un pedote. Pero parece ser sí, que Mark Fisher es mejor con la palabra que Marcus. Sí, Marcus, sí, ¿no? totalmente. sí, creo que las ideas son más Claras. sencillas. Bueno, también Es, 40 años después. sí, exactamente. Adicional que Marcus, hay que tomar en cuenta que es un filósofo, un doctor en filosofía, eh, o sea, entiendo que está más acostumbrado a esa jerga. Mark Fisher era maestro de secundaria, bueno, lo que sería el equivalente de secundaria, ¿no? Entonces, aunque sí habla de ciertos eh, temas que pueden ser más, ¿Cómo se ve la cara ahí? Creo que es de lila y se ve que... De Oh, Lila. no. Así es cierto. sí, Sí, pero sí, eso tiene su Nada. magia. O sea, el saber que aprendiste algo, dicen que es la posibilidad de que tú le expliques cualquier concepto a un niño de 5 años. Sí, Entonces, si tú tienes la capacidad de explicarle algo a un niño de 5 años, significa que realmente sabes del tema. mm, Y por ese eso es un. Justin Garner es un grande. Exacto, exacto, exacto. O sea, por eso no es nada sencillo. Hay unos videos no recuerdo qué canal de YouTube, pero son muy buenos. Aguanta que traen expertos, por ejemplo, alguien que te va a explicar la sangre, no sé, y te explican como las dinámicas de la sangre y le dicen, primero lo ponen con un niño de 5 años y le explican a él, luego con un chico de 12, luego con alguien de 18 y luego con alguien bueno, lo ponen así como de escuela primaria, luego alguien de high school, luego alguien de universidad y luego alguien de algún adulto fuera de la universidad. Y la forma en la que va explicando las cosas va ahondando más en el tema, pero lo va explicando, o sea, la va explicando con términos más diferentes, pero como tú vas siguiendo ese hilo de cómo va explicando las cosas, poniéndote ladrillos, o sea, bloques iniciales y te las va construyendo, explican muy bien muchos temas tan muy, muy complicados. O sea, se avientan a explicar, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Y tú, cabrón, y te la ponen así, ta, 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 ¿no? Y mm. no recuerdo cómo se llama el canal, es muy bueno. Ahí podrías ponernos la recomendación Sí. cuando se publique. Bueno, pues haciendo honor a la puntualidad, bueno, un poco. Comenzaremos con esta sesión en la que leemos el tercer capítulo de El hombre unidimensional de Marcus. Aquí ah, Marcus habla de varias cosas que rondan el mundo del arte, ¿no?
así o sea, podría ser el resumen digamos que la introducción sobre esto, porque habla de varias cosas, pero todo es hablando sobre cuál es el efecto que tiene el arte, qué efectos han alterado al arte, cómo se digiere este arte, cómo se interpreta y cómo termina un poco, bueno, yo lo veo como causa, o sea, termina siendo retrato de una sociedad y después termina empeorando esta sociedad, ¿no? Aquí la verdad es que ¿En qué queremos que sentido esta, retrato? ¿En qué sentido retrato de la sociedad? pues porque finalmente dice, o sea, es la sociedad industrializada la que va creando este arte, ¿no? La que va siendo, digamos que forjadora de este arte y este arte, fruto de la sociedad industrializada, es la que termina banalizando el tema, creo yo, del eros, el tema y simplificando el eros en algo completamente sexual, entiéndase, digamos que simplemente la interacción corporal y todo lo que tiene que ver con la banalización del eros y, e incluso el tánatos, ¿no? Que es lo que se menciona casi por el final del capítulo. Yo lo veo más o menos en ese sentido, por eso lo mencionaba así. Que si entiendo bien, nada más por si no, alguien que no tiene conocimiento de esos términos, a ver si los digo bien. Tánatos es más relacionado con la muerte, ¿no? Y Eros es más como con lo erótico, incluso hasta podríamos decir que con el amor, pero realmente es más como erótico, ¿no? Más como sexualizado. Y creo que son términos que utilizaba Freud. Ok. Sí, sí, y creo que o sea, yo sí diría que el eros no es solamente el tema sexual, sino es, Ujú. o sea, de hecho, No, de hecho creo sí, que porque tiene que dice ver como, responsable de la atracción sexual, el amor, la fertilidad, o sea, creo que abarca todos esos aspectos. yo Yo lo tengo, veo como en términos de pulsiones, que también es otra palabra que utiliza Freud, que es más como, y corríjanme si no, ¿no? Que creo que Luis sabe un poco más de eso, pero lo entiendo como el eros es un tipo de pulsión que, que pulsión entiéndase como lo que como una razón revitalizante, ¿no? Como tu razón de actuar o, sí, creo que es eso, no sé, ¿sí? Ajá, entonces el Eros lo veo como más como una pulsión, que ahí todavía no comprendo muy bien por qué Freud lo deja en términos de término sexual y erótico, nada más. Pero bueno, creo que sí lo entiendo, porque después de eso ya lo lleva a como, a- ay, es que es complicado, porque ni mira, siquiera yo aquí hay algo, aquí hay algo muy interesante que poner, es el malestar de la sociedad. O sea, cómo repercute un individuo o un sujeto frente a la sociedad y cómo esta sociedad le va a poner reglas. La primer sociedad es la familia, o sea, el padre, que es aquí ya viene el complejo de Edipo y todo este asunto, el padre le va a poner ciertas reglas al hijo o a la hija. Le va a decir, no te puedes acostar con tu madre, no puedes tener relaciones sexuales con tu padre, porque de ahí vienen las principales pulsiones, ¿no? Entonces, cuando dice, no vas a poder hacer esto, le marca una cierta regla, le marca una cierta ley. Y le dice, básicamente le dice, eres un animal con tus pulsiones, pero como estás dentro de una sociedad en la cual tenemos ciertas formas de regirnos,
tienes que hacer esto, que no, o sea, tienes que limitar tus pulsiones. En esta limitación de la pulsión, es ahí donde entra el término de la sublimación, que va a ser muy importante para tratarlo en este capítulo. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás limitado bajo, o sea, en la sociedad, en la familia, que es la primera sociedad, te lo pone el padre, luego te vas fuera de la familia y te encuentras que hay reglas, ya sea la iglesia, ya sea una institución, ya sea el Estado, ya sean otras personas que van a ejercer su violencia contra ti, este, te van a designar ciertas reglas o ciertas cosas que tienes que hacer y tú vas a batallar en contra de esas. Entonces es ahí donde entra, cuando batallas en contra de esas, tienes que hacer, se hace esta idea de la sublimación. Cuando no puedes tener relaciones sexuales con la persona que quieres cuando quieres, o sea, sacas estas pulsiones de sexualidad, lo que haces es sublimarlas ya sea a algo artístico o algo intelectual, que para mí es lo mismo. Entonces, la sublima sobre el trabajo, sobre tu representación. O sea, a esto voy a poner también el trabajo. Entonces, aquí lo que Marcus dice es, Marcus, como ya entendiendo todo este trabajo, dice, la sublimación está bien porque tenemos que estar dentro de la sociedad. El problema es cuando esta sublimación se usa para mantener el orden dentro. Entonces aquí hace la distinción entre arte negativo y arte positivo y ya nos estamos metiendo en el tema. Que Sí. de hecho creo que Marcus se mete en problemas. Yo quería iniciar con eso, Ujú. porque pues sí, él tal vez sabe muy bien de lo que está hablando en el resto del libro, pero en cuanto al arte, creo que se empieza a meter en problemas a él mismo y nos mete en problemas a nosotros, porque eh, para empezar no es muy buen escritor, ¿no? O sea, le cuesta mucho darse a entender. Y luego, si está hablando de un tema que no le, que no lo tiene como al 100%, que nada más lo va a utilizar como un ejemplo de lo que es la conquista de la conciencia, pues también entra en un problema, ¿no? Pero me parece muy interesante que se anime a hacerlo, porque al final eh, este tema del arte termina siendo el, el que tanto nos puede sacar como nos puede seguir, como que puede seguir perpetuando como este aparato sistemático, ¿no? Este, pero bueno, voy a ahondar un poquito más adelante. Sí. Ana, tienes la mano levantada si quieres. Sí, mira, miren que regresando a lo que comentaste, José, esto de que el arte refleja, es un espejo de la sociedad, me llamó la atención porque coincido con lo que dijiste. Y miren, les voy a leer lo que entendí. Y dice que los diferentes momentos de la noción de la belleza como una promesa de la felicidad se determinan y se articulan en relación con el contexto social y político, situación que nos provoca que el sujeto que lo contempla experimente nuevos goces y nuevos descubrimientos. Entonces, pues sí, como tú decías, ¿no? O sea, el arte es el reflejo de la sociedad y aunque sea el mismo arte en diferentes épocas, pues vamos a experimentar nuevos goces y nuevos descubrimientos. Sí, Y ahorita que hablaban pues, de la libido, entiendo que la libido es la energía psíquica que tenemos, ¿no? Entonces, si parte de esa energía psíquica la utilizamos para ejercer nuestra sexualidad, entendí que pareciera que el autor nos dice que con este mundo de tecnología avanzada han hecho que esa energía psíquica, este, como que no entendí, o bueno, quiero entender lógicamente que esa energía hoy es como no tan utilizada en cosas, pues no quisiera decir útiles, sino como ya se produce a gran escala, pues ya esa energía psíquica es como subutilizada. ¿Será que lo entendí bien? yo lo entendí como parcial, o sea, una
energía o el tema de específico, hablando del Eros, por ejemplo, cuando hace la mención de que Freud dice que cuando se sexualiza o cuando se expande el Eros, la gente es la agresión se reduce, dice, el tema es que el Eros está solamente direccionado hacia una cosa específica, parcialmente, digamos que está incompleto. Y al estar incompleto, como yo lo entendí, es que no juega como una fuerza contraria a la agresividad, sino que más bien se desarrollan a la par. Entonces, es una sociedad hipersexualizada de alguna forma e hiperagresiva, ¿no? Pero ¿no será Pues que más como bien ahora es el hiperagresiva porque trabajo, reprimen la sexualidad con la hipersexualidad. Entonces, la hipersexualidad pues sí, no diría que van de la mano, más bien creo que la hipersexualidad es como una forma de agresividad, de violencia, y, y justo porque está reprimida. ok, Aquí lo interesante es cómo se encausa. O sea, y qué es qué es ajá, lo que vamos a ver después. O sea, que es aquí donde llega lo que habla Marcus como la desublimación. O sea, cómo encausan esa sublimación y cómo la sociedad industrial avanzada la usa para mantener el orden. Sí, sí, totalmente. Sí, por eso Ah, a tu respuesta Ana, de no saber si llamarla útil o no, más bien no es que sea inútil, más bien es útil, pero ¿para quién? ¿O para qué? ay, tenía la mano levantada Eva, pero la bajó. No sé Eva, si... Y la habla. bajo. Porque, pues, buenas noches a todos. No hice la tarea, no leí, porque, No, francamente, ¿cómo decir? Dejé de leer hace algo como 3 capítulos. Porque, vamos, ¿cómo explicar eso? No estoy muy convencida, no me convenció de nada desde un principio, porque desde un principio del libro, no tengo el libro aquí a la mano, entonces no puedo decir exactamente dónde, pero dice que no va a desarrollar, que va a desarrollar una crítica sobre el capitalismo europeo y todo lo que va con, pero dice que no va a proponer ni hacer una, un intento de proponer algo a cambio. Es decir, a mí se me hace muy controversial alguien que te dice, voy a desbaratar un sistema que no funciona, pero que aparentemente funcionó por millones de personas, pero no voy a proponer nada a cambio. Y eso se me hizo pensar que, bueno, después, oye, como todo, pero ¿no crees que justo porque él no propone, nos toca a nosotros leerlo y ver cómo refutarlo para proponer? Bueno, no solo sí, refutarlo, cómo claro, entenderlo y refutarlo para proponer. claro, pero soy floja de nacimiento y se me hizo muy hermético. Su forma de escribir se me hizo muy hermética. Perdón, no tengo el bonito vocabulario, los bonitos términos. Hay que entenderme con mi poco español y mi poco vocabulario. No te Se me preocupes. hizo, lo que hice hasta este momento es buscar un poquito más sobre el autor, primero, ¿no? Y lo que encontré no me convenció de seguir leyendo, ¿Por qué? porque él se refiere a él mismo como marxista. um, y como tuvimos una plática un poquito aparte, pero estaba en Alemania, enseñando en universidades, se fue en 33 y escribió su libro en el 64 y no se fue en cualquier país, se fue obligado, claro, se fue a Estados Unidos. No, no eligió un país donde podría desarrollar eh, o quizás vivirlo, el marxismo-leninismo como lo veía, como decir, de forma práctica, ¿no?
se fue a Estados Unidos, es decir, en el país el más imperialista. Entiendo que era un tiempo de guerra, o casi justo antes de la guerra. Entiendo que los tiempos eran difíciles, pero se fue allá. Después de eso, escribe su libro en 64. Escribe una crítica sobre el capitalismo europeo, pero con 31 años de diferencia, es decir, se fue en 33 y escribe su libro en 64. Escribe algo sobre algo, vamos a decir casi que desconoce, porque en 31 años hay una evolución fantástica y hay cambios sociales, económicos impresionantes. Y eso escribe su libro encima de eso gracias a becas, entre paréntesis, de la Fundación Rockefeller. Los Rockefeller sí es una familia que tiene gente de la muy izquierda a la muy derecha, pero son los padres fundadores del capitalismo. Entonces, a mí se me puso la pregunta, ¿van a permitir la familia madre del capitalismo de que alguien escriba y publica algo que va a desbaratar su imperio, si se puede decir así? Curiosamente sí, porque justamente en la familia Rockefeller y en la Fundación Rockefeller era a este momento presidente, si se puede decir así, un miembro de la familia Rockefeller que tenía ideas muy a la izquierda y muy innovadora y muy avanzada por su época. Entonces escribe su libro, pero de escribir y que sea publicado, eso te da como una idea que no va a revolucionar el sistema. Él se reclama de ser marxista porque no, porque todas sus ideas y todo lo que del poco que leí del libro, porque sí, yo vi que estaba escrito de forma muy universitaria o muy académica, si se puede decir así, pero son muchas ideas del marxismo que recupera y que repone, si quieres, reescribe, pero con exactamente la misma base. Entonces, ¿por qué no directamente decir, voy a hacer ¿cómo se dice? El tributo al marxismo, más que de decir, voy a hacer una crítica del capitalismo europeo. Porque Vaya, es que yo lo veo un poquito así. Después, pues escribí 4 páginas de todo lo que no me, de todo lo que no me convenció, porque siempre hay algo muy, ¿cómo decir? Muy delicado en un asunto de decir, ok, es un capitalismo, la gente, pero sale, Marcuse cuando escribió su libro salió de contexto. Hay un pasaje que me interesó muchísimo, es en la prefacia, pero de la edición español. Es decir, que fue escrita, lo que leímos fue la prefacia de la edición francesa, yo creo. sí. Y la prefacia español señalaba algo bien interesante también, que escribe su libro en 1964, en 1968, Revolución en París, Revolución Estudiantil, ¿no? A este momento, ni 3% de los estudiantes habían leído a Marcuse. ¿Por qué? Solamente porque habían leído a Marx primero y que él pasó desaparecido. Sus escritos no, ¿cómo decir? No interesaron, si se puede decir así, la gente que estaba haciendo esta revolución. Porque todas sus ideas, es como hacer un plagiat de Marx, ¿no? ¿Tú crees? Y esto se me hace pensar, ok, está bien, pero después de eso, ok, sale del contexto porque dice, ay, no sé qué, uno de los primeros capítulos, sí, que la gente, que eso, que el otro, porque la revolución estudiantil en Francia no tuvo el efecto que buscaron, solamente porque la gente
salía de la guerra, salía de una economía destruida, habían reconstruido su economía, vamos a decir, desde el 45 al 68, tuvieron tiempo de reconstruir y que el sistema capitalista les ofreció muchas posibilidades que no tenían antes. Y sí, claro que es una forma de dirigir tus gustos, la creatividad, que todo puede ser muy subjetivo o muy abajo de un control, vamos a decir, general. Pero en el mismo tiempo no hay que pecar ¿cómo decir? Ah, estoy buscando una palabra que corresponda a eso. Uh, es como querer ser del grupo de los que piensan por las masas, ¿no? Las masas obreras, vamos a decir. Pero si no hay masas obreras que se divierten un mínimo, que son esclavos y eran lo que eran antes de la revolución industrial, es decir, antes de la creación, si se puede decir así, del capitalismo. La gente trabajaba ni para no morir de hambre, porque morían de hambre. Y tuve una muy interesante plática sobre eso con un amigo que es de Alemania, que es un viejito igual que yo, pero que es de Alemania. Y me dijo, pues antes de la revolución industrial, él al igual que mi abuelo, vamos a decir, que me hablaba mucho de eso, lo veía como un progreso enorme. Sí, que el capitalismo no es una solución perfecta, pero ellos que lo vivieron, al menos mi abuelo que lo vivió de 1906 a 1970 y tanto, pues veía los progresos que llevó el capitalismo y no Eva, pero solamente los contras. ahí te voy a interrumpir porque, Sí, sí, eh, o sea, justo el capítulo que leímos anterior habla sobre sí, eso y sí, menciona, o sea, bueno, yo no quisiera como recomendar, pero justamente menciona qué fue lo que pasó y por qué es que tuvo tanto éxito y justo la incapacidad que pudo haber tenido la sociedad soviética para cumplir ciertas expectativas que se tenían cuando a la par tenían una dificultad material y una guerra, una posible guerra en el contexto internacional. Entonces, sí. yo te invitaría a que sí siquiera, o sea, creo que es muy valioso que no estés, o sea, que no estés de acuerdo, pero justo la finalidad de la sesión es que leamos la parte que plantea Marcus y no sobre una falacia dominante de dónde viene, sino más bien qué es lo que está planteando y desde qué es lo que está planteando, vayamos poco a poco trabajando en, bueno, o sea, yo en esto no estoy de acuerdo porque eh, tal cosa, ¿no? Y yo entiendo que, o sea, si no lo quieres leerte, también es válido. Creo que uno de los derechos del lector que lo hablan Sí, en el curso del Fondo de Cultura Económica dicen que el lector tiene, uno de los derechos del lector es no leer, ¿no? es no leer, exacto. Entonces, sin embargo, para que pudiéramos tener una conversación sobre lo mismo, Sí, ¿no? sería mejor que lo lea. Sería Sí, necesario que obviamente. lo leyeras, sí. Pero sí, lo que pasó es que me vi una escritura, no sé, ¿leíste Marx, por ejemplo? Comencé con El Capital, es algo que sería interesante que lo siguiéramos, pero Marx es Ajá. igual de denso. Es igual de denso y es igual de hermético. Es una escritura que, vamos, no es por lo que voy a decir es que no está escrito para todos, estamos de acuerdo. Totalmente. Y, ajá, y en Marcus veo lo mismo. Veo una escritura universitaria, se le nota, académica, se le nota, pero hermética. Es decir, que yo escribo un libro, quiero que sea leído, pero por una cierta clase de persona. Mm. Los que los van a poder entender, los otros demasiado idiotas o no lo van a entender y no importan porque lo que me importa es tener lectores de este nivel y no de este o de este.
No creo que vaya si me tanto por entiendes. ahí, o sea, más bien es su forma de entenderlo, porque, o sea, es lo que mencionaba, no es buen escritor, pero él tenía la No, necesidad de exponerlo, entonces era como de lo escribo o lo escribo, o sea, ya si, o sea, lo entienda quien lo entienda, tal vez va a haber personas, tal vez nosotros, quién sabe, que lo van a transformar a un lenguaje más entendible, ¿no? Pero creo que no fue como de, ay, quien me entienda, ya, creo que para él lo mejor era que todo el mundo entendiera. pero en eso no comparto tu idea, porque a mí se me hace que la persona, la forma de escribir y la persona y cómo escribió y de quién se apoyó para escribir sus libros, pasó toda su vida en un mundo intelectual. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ni fue consciente que era totalmente hermética su escritura. Yo creo que pasó toda su vida enseñando y escribiendo libros. Yo creo que nunca le tocó esta parte, vamos a decir, obrera, de las masas obreras, sino porque yo creo que es un pecado ¿cómo decir? Es un pecado mínimo, pero de siempre pensar que haces parte de la élite que piensa y querer, ¿cómo decir? No querer hacer algo accesible a gente que pasando, no sé, 16 horas trabajando. Eso es el progreso del capitalismo. De 16 horas se bajó a 9. Es un progreso del capitalismo y de la revolución industrial. Um, um, no hizo algo accesible por esta parte del pueblo, porque por él, ¿qué es esta parte del pueblo? ¿Qué es esta parte de gente? No cuentan porque no hacen parte de los que van a pensar. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, creo que sí. pero ahí es una interpretación. Bueno, Rox va a Sí, hablar. personal. Te de Bueno, acuerdo. Solo quería como comentar algo que gracias Eva por traer a la mesa la biografía. Yo sí considero que no necesariamente una falacia abdominal, porque no le estás, digamos que invalidando su pensamiento por el origen, sino más bien estás generando una crítica a la forma en que escribió de acuerdo al contexto al que él vivió, y creo que es válido. Así como juzgamos o vemos quiénes son los medios y por qué nos dan la información que nos dan, creo que el ejercicio también tiene que ser hacia los escritores. Sí. Y creo que es válido. También sería interesante si sabes de algún libro que hable de estos temas de una forma más accesible, porque estoy de acuerdo, si queremos conectar con las comunidades, no lo podemos hacer a través solo digamos, la gama intelectual, sino que también tenemos que encontrar esa conexión a través de ejemplificaciones, Y justo de porque eso trata el capítulo. sí, justo es que el arte se ha deformado para lograr eso, ¿no? Y voy a comentar más del libro, solo quería como responder un poquito a lo que ha dicho Eva también. a mí también me gustaría, perdón, Rox, súper rápido. Primero, Eva, gracias. Uy, y tu español se te entiende muy bien, ¿eh? Bueno, yo entendí perfecto. No vi ningún Gracias, problema con gracias. eso. Y a mí tampoco me parece una falacia ad hominem, por eso que menciona Rox, que es como buscas ver qué dice el autor, no lo estás desvalidando, sino estás diciendo, creo que no es, no, creo que prefería leer otras cosas que tengan que ver con esto. Y me parece muy interesante lo que mencionas. Ojalá nos lo hubieras contado desde la primera sesión, porque así ya No. hubiéramos tenido otra perspectiva del libro, ¿no? Y aunque no hayas leído el capítulo, espero que te quedes y espero que escuchar tus comentarios, porque en este capítulo hablas sobre el arte y tú como artista plástica creo que nos puedes ayudar mucho en esos parámetros. Sí, escucha Así, nuestros comentarios y ahí puedes ir viendo, contestando y todo como quieres. Adelante, Rox, ahora sí. gracias a todos. Sí. Sí. Perdón, solo sobre el tema de la falacia abdomine. O sea, de hecho la definición o una de las definiciones es que se comete al atacar el carácter del individuo, su inteligencia, su integridad, cuando esto es totalmente irrelevante para la falsedad o verdad de lo que dice una persona. Cuando se está hablando de que se financia o que vive en Estados Unidos
que es beneficiario de una beca, que vive de tal o cual forma, se está hablando de la integridad de la persona. Entonces, por definición, es falacia ad hominem. Yo no considero que sea así, porque lo que dice Eva no es acerca de si él está validado o no validado para escribir o para no hacerlo, sino ella se refiere a que para ella no entra en su carácter de esfera académica y para ella no considera que meramente el aprendizaje teórico fuera de lo práctico y él estando en la localidad, no, para ella no significa que tenga la intención de leerlo. No, ahí son dos argumentos, porque el primero fue sobre su origen, sobre su integridad, y el segundo fue sobre la complejidad. ¿Cómo? Pero Porque yo creo que más bien solo está poniendo en duda, o sea, y creo que es válido, no está diciendo que no sea íntegro, sino más bien simplemente está haciendo el cuestionamiento de si habrá habido alguna influencia. No está, yo creo que no está diciendo que efectivamente lo hubo, simplemente está dando todo el contexto de Marcus sobre él, su vida y en qué momento escribió este libro. Perdón, por ejemplo, Eva le atribuye tres cosas que yo sí se las atribuyo al autor para el interés del libro y que ella no se los atribuye. Por ejemplo, una es el hecho de que para mí tiene mucha validación el hecho de que use los recursos del capitalismo para hablar en contra de él, que es lo que se busca. Eso. Una. Dos, yo sí le doy valor al aspecto teórico y no necesariamente práctico de estar en la localidad. Entonces, ay, se me fue el tercero. Buah, se me fue. Pero bajo eso no es la idea de la falacia sobre el autor para desvalidarlo, sino ella bajo la idea de estos parámetros para mí no me infieren la intención de querer leerlo o de leerlo. Ah, y el otro era, yo no le doy valor, yo sí le doy el valor a la revisión de su lectura después de sus tiempos. A diferencia de Eva, que para ella sí es primordial la importancia de que en su tiempo haya sido leído. Perdón, antes de que inicies, Rox, solo quiero terminar mi participación con que entiendo, yo creo que el tema de la integridad es un tema en el que podemos ahondar. Sin embargo, en lo que sí coincido con Eva es que es importante que sea, que si queremos transmitir el mensaje y justo un mensaje que es para las clases, ¿no? Para la clase obrera, para la clase trabajadora, para la mayoría, ¿no? Es nuestro trabajo y creo que es una parte de lo que hacemos nosotros como lectura nuestra, ¿no? Digerirlo, simplificarlo y difundirlo, ¿no? Claro que a veces nos tocará tener que profundizar en lo teórico como valora Luis, ¿no? Este, y leer diferentes cosas, pero sí, estoy de acuerdo en ese punto de que sí tendría que ser para cierto sector mucho más digerible. Bueno, creo que ya se me olvidó la mitad de lo que iba a decir, pero voy a ser súper breve porque sí se me olvidó la verdad. Tengo memoria de corto plazo, pero yo creo que sí leyó que, bueno, de lo borroso no se ve, pero se llama El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Se escribió 30 años antes del libro de Marcus y de verdad, o sea, incluso pues lo cita, habla sobre el malestar de la civilización y la verdad es que es muy parecido a los temas. Sí es más digerible el de Freud, definitivamente. O sea, lo leí, se los juro, hace 5 o 6 años y era mucho más claro en el sentido de el yo, el super yo, o sea, en las restricciones que hace la cultura. Y de hecho fue un referente en el siglo XX para las ciencias sociales, el de Freud. Yo creo que intenta explorarlo, Marcus, porque sabe que el arte es primordial y una forma de comunicación. Tal vez desarrolló demasiadas ideas y no concretó alguna en específico al final, pero creo que
sí capta la esencia de, por lo menos, de lo que Freud reclamaba acerca de cómo entre más frustraciones hay del ser, más malestar hay en la sociedad. Entonces, pues era mi participación. Rodrigo, tienes la mano levantada. Hola, sí. Pues de este capítulo, lo que yo chequé es de que viene este concepto que pone de alienación artística, que pone que es que la trascendencia consciente de la existencia alienada. Entonces, esa parte yo la interpreté como que alienación artística es como la expresión artística que va más allá de los límites de la existencia humana, ¿no? Y dice que antes de la época de la modernidad, todo esto, pues el arte estaba, bueno, tenía esa característica. Y el ir más allá de la existencia humana hacía que se generaran dos esferas, ¿no? ¿A qué te Una refieres esfera con más allá de la existencia humana? de las limitaciones, ¿no? Porque somos sujetos, ¿no? Estamos sujetos a límites que pues, no podemos traspasar, ¿no? De entendimiento, cosas de ese tipo, ¿no? Pero Pero en ¿cómo esta el época, arte puede ir más allá de la existencia humana? por ejemplo, a lo divino, ¿no? En la Edad Media, pues estaba hacia Dios, cosas que sobrepasan Ah, ok, a lo ok. humano, ¿no? Ajá. Entonces, entonces entiendo que se refiere a eso y por eso es como bueno, por eso dice que, según yo, dice que había dos esferas, ¿no? La esfera de la cultura, de la alta cultura y la esfera de la realidad. Entonces, el problema para él es que con la modernidad, con la razón que empieza a domar a la naturaleza y todo esto, entonces la realidad, dice, la realidad sobrepasa su cultura. Y eso, pues, se puede ver si vas a YouTube y buscas el análisis de obras de arte así, de la historia, ¿no? En las que se hace un análisis de por qué son bellas, por qué son, extraordinarias, y son análisis en los que son muchas veces materialistas o son con esta parte del behaviorism, ¿no? Con el conductismo. Y entonces se intentan explicar cosas que para otra época eran inexplicables, ¿no? Y que eran la belleza para ellos. Y sobre todo, pues también se ve en esto que la otra vez comentaban sobre la disolución de la metafísica, ¿no? Que es algo que ya no, en nuestro día a día ya no lo vemos presente, sino que tenemos esta idea de que la ciencia lo va a explicar todo en algún momento. Y entonces, bueno, por eso veo que él dice que como que estas dos esferas se colapsan, la realidad absorbe la parte de la alta cultura y entonces, yo también creo que es una crítica parecida a la de Nietzsche, con lo de también que él habla de alta cultura y que habla ahora de que hay bueno, un declive cultural, ¿no? Como lo que decían con Freud, aunque no sé, creo que lo dicen en diferente sentido. Pero sí, entonces por eso veo que dice que hay una liquidación de la cultura bidimensional, porque ahora ya está incorporada todo en una sola dimensión y que lo abarca todo, ¿no? Entonces, pues sí, diré esto ahorita y ya después puedo elaborar. Perfecto, perfecto que hablas de de esto, Rodrigo, porque yo tengo un ejemplo en la forma en la que Marcus trabaja las cosas que creo que nos puede ayudar a entender cómo a través del arte y sobre todo en la literatura podemos ver los cambios y sobre todo esto, pasar de cómo se enfrentan estas dos esferas, que es la alta cultura y la realidad social, y cómo se genera también este problema, bueno, este conflicto entre la sublimación y la desublimación en el arte. Antes de dar el ejemplo, mm, mm, cuando Eva habló del elitismo dentro de la esfera académica de la que estaba Marcus, yo al enfrentarme con la lectura, observé alta cultura. ¡Pum! Y yo he tenido el dilema. ¿Existe la alta cultura? Porque si hacemos alta cultura, entonces hay una baja cultura. Entonces, o solamente hay una cultura,
por lo que veo, Marcuse, desde un punto elitista, hace una separación entre alta cultura y lo otro, que no sea alta cultura, que es baja cultura. Entonces, yo hasta antes de este escrito me posicionaba con no hay alta cultura, todo es cultura. ¿Por qué? Porque todo y que sea alta o que sea baja, lo que hace es segregar en diferentes clases o segregar la cultura que importa y la que no importa. Pero a partir de esto, a partir de su idea de la sublimación y de la desublimación, puedo entender por qué hace una categoría entre alta y baja cultura. Y me pone de nuevo en el dilema que no termino por contestar, ¿no? Entonces, bajo esto, que después me gustaría abordarlo después con otro ejemplo, me gustaría abordar el ejemplo que traigo. Am, Voy a suponer que todos leímos Cien años de soledad, ¿ok? Y bajo esto, o a que al menos lo conocemos. Y si no, que al menos conocemos el género del realismo mágico. El género del realismo mágico se generó aquí en Latinoamérica a través del boom latinoamericano a mediados del siglo pasado y trasciende hasta ahora, pero sobre todo tuvo su boom el siglo pasado. El realismo mágico, entre varias de sus convenciones, esto es, varias de las características que lo conforman, está en la relación que tienen los personajes con el asombro sobre lo fantástico o lo mágico, ¿ok? En, en el realismo mágico, el personaje no se asombra cuando suceden cosas fantásticas o mágicas. Por ejemplo, en Cien años de soledad no se asombran cuando ven muertos conviviendo con los vivos, o cuando una mujer se convierte en mariposas amarillas, o etcétera, etcétera. Podemos ir a muchísimas más cosas, ¿no? No hay asombro en eso. Y esto lo voy a juntar con el ejemplo de la sublimación en la naturaleza y la idea del concepto pretecnológico que habla Marcuse, que hay una trascendencia de la alta cultura, que es en su esencia, este arte trae una esencia del entendimiento pretecnológico basado en la misma sublimación que tiene el ser humano sobre el arte. Espero no haberlo complicado mucho. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leemos realismo mágico, el lector sí se asombra cuando dice, a ver, ¿cómo que hay vivos y muertos y los personajes no tienen como o sea, cómo es que la novela no gira en torno a por qué hay muertos entre los vivos? ¿O cómo es que la novela no gira en torno a que una persona se convirtió en mariposas amarillas? No, lo que pasa es que el lector sí se asombra de ello, pero el lector que está dentro de la sociedad industrial avanzada. ¿Por qué? Porque ya ha tenido una enajenación de esta misma naturaleza mágica. ¿Por qué? Por esto que comentaban de acerca del positivismo y de que la ciencia lo puede explicar todo y que ya estamos inmiscuidos en una sociedad industrial avanzada, o sea que ya tenemos una tecnología que viene a romper esto, ¿no? Que viene a romper el gran rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa con los personajes dentro del realismo mágico o dentro de Cien años de soledad? Lo que pasa es que ellos sí se asombran cuando hay tecnología, se asombran cuando hay hielo, se asombran cuando hay imanes, se asombran con aparatos químicos como los que trae Melquiades. Entonces, cuando al pueblo, a Macondo, empiezan a llegar los gitanos, eso es la comunicación con todo el otro mundo que va a llegar. Y después va a llegar el capitalismo bajo la United Fruit Company que viene a esclavizarlos para hacer todo lo bananero, ¿no? Y es ahí donde es donde está la disrupción. Y es ahí donde se ven condenados a 100 años, y es ahí donde se ven condenados a 100 años de soledad. Entonces, bajo esta idea, podemos ver cómo la literatura, que es lo que trabaja Marcus, que aquí trato de hacer digerir lo que expresa, es cómo la literatura enmarca esto. García Márquez no hace una crítica al capitalismo. García Márquez ni siquiera es consciente de ella al escribirla. Es consciente de los sentimientos que tiene el pueblo y cómo el pueblo se ve inmiscuido en ello y cómo se ve afectado por ello. Podemos ver los antes, cuando llegan a Macondo, y la relación que tienen con la naturaleza, y a través de la palabra y de la cosificación que habla Marcus, es para señalar los objetos, solo bastaba con señalarlos con un dedo. Pero después, cuando ya empiezan a venir todas estas tecnologías, es cuando empieza a haber esta disrupción, es cuando empiezan a ver los diluvios eternos, que no se preguntan por qué hay un diluvio eterno, sino ya cayó. Es cuando hay una rebelión obrera que no entiende muy bien el pueblo cómo sucede, pero saben que el Estado, protegiendo la United Fruit Company, mata a todos y se genera un problema. Y es ahí donde
bajo la familia de los Buen Día se generan estos 100 años de soledad en los cuales no entienden su historia. Y es por eso que Arcadio, Babilonia, al final tiene que leer los pergaminos que están escritos en sánscrito, pero hasta que los entiende y se da cuenta de que ya estaba escrita su historia. Entonces, bajo este ejemplo, podemos observar cómo podemos hacer una referencia entre lo pretecnológico y cómo la cultura y cómo la idea de la alta cultura o de la cultura esencialmente se va manteniendo a que hay esta disrupción de la tecnología, pero como aquí lo que más me interesa es como a través de la literatura, que es una literatura que se hace ya en la sociedad industrial avanzada, nosotros como lectores no nos sorprendemos de la tecnología. No nos sorprendemos con que haya imanes, con que haya hielo, con que haya ferrocarriles. Nos sorprendemos con que haya este realismo mágico. Nos sorprendemos con que hayan mariposas amarillas. Nos sorprendemos con que hayan diluvios eternos. Pero entramos en conflicto con el personaje porque el personaje no se asombra por eso y se asombra por lo contrario. Entonces marca el paso de la interiorización, de cómo se da la sublimación que antes estaba a una desublimación, porque aquello que antes era normalizado ahora se convierte en asombro y aquello que a ellos les generó como asombro ahora es normalizado por nosotros. Y creo que este ejemplo nos puede ayudar a entender todos los términos que trabaja en este capítulo. Yo quería responderle a Luis, pero no sé si vas a hablar de lo mismo, Mariana, o no. ¿No? Ah, ok. O sea, yo justo, o sea, no profundicé tanto, ahí no tengo un ejemplo, pero justamente yo lo entendía como la crítica a la falta de una energía negativa, o sea, en lo que comentabas de la alta cultura, o sea, hacer esta distinción mostrando este choque de fuerzas, ¿no? La energía negativa en el contraste. Y creo que ahorita y justo es la crítica, ¿no? Ya no existe ese contraste, ya, ya todo es aceptado y, y, y no hay algo que realmente juegue como una energía negativa en el arte. Así es, o sea, por eso hace la distinción entre arte positivo, nada más para que quede muy claro, arte positivo es aquel arte que se mantiene en el orden que está en el momento, y el arte negativo es aquel que está en contra del orden, o sea, el gran rechazo. Y aquí, cuando ya no pueden, cuando ya ese orden se mantiene completamente positivo, hay una desublimación, estamos condenados a 100 años de soledad. Sí. Muy buen ejemplo, porque justo también Marcus menciona que todas esas creaciones se quedan como arte feudal, o sea, que lo ven como un arte que se quedó en el pasado, ¿no? Que ya no nos interesa incluso. Y bueno, yo lo que quiero hacer es hablar un poco sobre cómo es que este capítulo me recordó a toda mi formación como comunicóloga y todo el amor que le tengo al arte, todo lo que sé del arte, porque justamente, sí, o sea, entendemos, básicamente dice, la cultura se vuelve un producto, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se vuelve un producto? O sea, no creo que sea tan sencillo como decir, vamos a absorberlo y volverlo un producto. Entonces, lo que quiero hacer es como desarrollar lo que yo interpreté de este capítulo y a ver, y dar como ciertos ejemplos, ciertos comentarios, a ver si me explico y explico también por qué digo que se metió en problemas él hablando de un tema que tal vez no ha profundizado tanto. Pero bueno, ajá, él menciona que la cultura al final termina siendo un producto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se necesita eso? Para que la gente empiece a decir que lo que consume es lo que quiere, que es la cultura, ¿no? Quieres decir como, estoy muy culto y me gusta el arte y sé de esto, y como todo arte es humano, entonces soy humano, ¿no? Te venden el producto de ser humano prácticamente. Entonces, todo lo que te están vendiendo, incluso Marcus menciona, son representaciones burgueses, o sea, ¿qué es lo que, como complementando el comentario de Luis, ¿no? Todas estas partes que se tratan como más bien, todo este arte que se trata como de reflexión, que habla como de la naturaleza, de introspectar, todo esto se vuelve algo que ya no nos funciona, algo feudal y algo que
que no funcionan, ¿no? Se empiezan a crear representaciones burgueses, es decir, incluso habla como de Ana Karenina o todo esto, que no quiere decir que sea un arte mal hecho o que no valga la pena como arte. Creo que ese es un tema súper complicado que no valdría la pena tocar aquí. Pero lo que él dice es que ese arte empieza a representar cosas que superan a la realidad. E incluso cuando dice alta cultura, yo lo vi como algo que tal vez no, o sea, escuchándolos ahorita, yo lo vi como algo sarcástico, ¿no? Pero tal vez no, tal vez Marcus se lo creyó, ¿no? Yo cuando leí como alta cultura es más bien como este juego de palabras que quiso hacer como de la alta cultura es esto que se vende, ¿no? Que antes nada más le pertenecía a los nobles, pero ahora la alta cultura debería ser toda cultura. Y bueno, esta cultura retrasada, que ya no es como el arte burgués, por así decirlo, así lo voy a etiquetar por ahora, aún así se sigue haciendo porque empieza a seducir, o sea, tiene que seguirse haciendo porque es una forma de decir, esto no es lo que necesitamos, pero existe. Y es como para seducir a la conciencia, que también lo menciona Marcus. Es para hacernos creer que algún día vamos a llegar a eso. O sea, que después de todo este progreso técnico, vamos a volver a poder pintar paisajes, ¿no? O a poder volver a soñar que hablamos con los muertos incluso. Y para eso debes creer. Y entonces se generan incluso literatura o artes como el desarrollo humano. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Bien dicen que si quieres saber cómo está el contexto de tu época, veas qué es lo que se está haciendo de arte. Y ahorita se están haciendo mucho desarrollo humano. Ahorita me meto a Instagram y todo el mundo lee de repente, ¿no? ¿Y qué es lo que está leyendo? Está leyendo desarrollo humano, está leyendo los hábitos atómicos. Ah, Te estamos Te perdiendo. está cortando. el audio. ¿Ya? ¿Hola? ¿Ya? Sí. Ok. Se empieza a catalogar como desarrollo humano, que eso también lo relaciono con lo que les decía, nos empiezan a vender que esta literatura te desarrolla como humano. Y es lo que les mencionaba, te quieren hacer creer que lo que consumes te vuelve humano, te están vendiendo este producto de humanidad. E incluso la creación que habla como de temas reales, que es como de oposición y es la contrapartida de este otro arte, termina siendo absorbido. Y voy a poner el ejemplo de Breaking Bad, por ejemplo. Breaking Bad es una gran serie, ¿no? Y está súper bien hecha, es muy compleja, tiene un desarrollo súper complejo y real de los personajes, pero al final, ¿con qué se queda la gente? Se queda con las expresiones de Bitch, de Jesse Pinkman, se queda con que Walter White es un chingón porque sabe manipular a la gente, porque sabe mentir, y con eso se queda la gente. Eso cree que es Breaking Bad, cuando realmente te está hablando de los problemas que tiene la gente. Eso no es, incluso Marcus menciona que para democratizar el arte no es solo generar libros de bolsillo, ¿no? Y a eso me refería, porque con el ejemplo de Breaking Bad, porque puedes estar hablando de Breaking Bad o de cualquier otro arte que está muy bien hecho, muy complejo, pero ¿de qué sirve si lo estás destruyendo, si no te quedas con el verdadero mensaje, ¿no? Y ahí quiero tocar el punto del fraude del arte contemporáneo, que de hecho Abelina Lesper hizo un libro que se llama Así, pero a lo que voy es que ahora ya ni siquiera importan el arte en sí, no importan las manifestaciones del artista, ahora lo que importa es lo que te dice, o sea, en lugar de que tú lo interpretes, es lo que te dice, vas a un museo y ves esta botella. Y entonces yo te pongo ahí, en lugar de que tú digas, es una botella y te despierte algo, no, tienes que leer lo que dice para entender la obra, porque si no eres tonto, porque tú no sabes de arte. Esa botella, a huevo, es arte. Pero realmente lo que vale son las letras que te están poniendo ahí. ¿Por qué? Porque ellos te van a decir qué sentido darle a esas palabras. Ellos te van a decir lo que es el verdadero arte y la verdadera cultura. De ahí quiero partir a lo que se debe combatir, a cómo se debe combatir esto, que yo digo que debe ser por dentro. Es decir, con lo mismo,
usar como el mismo juego que tiene este sistema. Y ahí podemos hablar de la ficción o incluso del terror, que lo menciona Marcus, que es sacar a las personas, a los espectadores, como de esta realidad. El decir que no haya una empatía tal que ellos se sientan ofendidos. O sea, tienes que decir, esto es ficción, esto no te va a pasar a ti. Y entonces se lo presentas, boom. Y ahí es cuando entran personas como Úrsula, como Asimov, que te empiezan a plantear mundos a los que tú no perteneces, pero realmente claro que perteneces a ellos porque de ahí vienen estos autores. Y aquí Marcus dice, la forma lo es todo, porque si le dices a alguien, no te bañas nunca, hueles horrible, se va a ofender, pero realmente es como tratar de presentarle un contexto en el que él no sea directamente violentado o esa persona directamente ofendida, y más bien él se cuestione como de este es mi mundo o de qué mundo está hablando, ¿no? Como que despertar esas dudas. Y ahí es cuando Marcus también menciona, el problema Ahí, es que... ahí te perdí, Mariana, no entendí el... ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Ah, sí? ¿Todos los demás ¿Qué entendieron? pasó? Sí, es que creo que a José le está fallando el internet y cree que se está cortando. O lo que estás No, no, diciendo. no. O sea, No, yo digo que, o no sea, me entendió. perdí en su razonamiento. Ah, ¿En qué ok, parte? No adiós. algo técnico, ¿no? Sí, No no, algo. no es algo que no, o sea, en la propuesta que hiciste porque no la entendí bien. Pero ¿en qué parte? O sea, escuché el ejemplo de utilizar el arte para no decir algo que ofenda directamente, pero sí plantear una idea hacia esa persona. Más bien plantear al espectador, a cualquier espectador al que te quieras dirigir, plantearle un mundo nuevo, una situación en la que no esté directamente él posicionado. Y a ver, voy a utilizar como un ejemplo como de contrapartida, que también lo menciona Marcus, como el salón, el teatro, el concierto, es como ir a una fiesta. Ahí te dice, esto es el arte y la realidad es otra cosa, porque te estás envolviendo en el teatro, te estás envolviendo en la sala de cine, te estás envolviendo en una fiesta, pero no lo estás relacionando con la realidad. Entonces, realmente es a lo que me refería es como el sacar a la persona, envolverla en el arte, pero sin sacarla de la realidad. O sea, posicionar tu postura dentro de ejemplos que podrían suceder o dentro de sentimientos que te pueden despertar, pero sin invalidar la realidad que el espectador cree. Como por ejemplo el grito que damos el 16 de septiembre. Lo mencionan igual en el laberinto de la soledad. Nunca nos llevamos bien entre todos. Si todos enloqueciéramos como en el grito, creo que todos nos caeríamos mal. Ah, pero en el grito se vale todo. En el grito te puedes desinhibir, en el grito puedes dar un grito, pero esos gritos son de dolor, o sea, esos gritos los separas porque sabes que eso solo lo vas a poder hacer en el grito lo vas a hacer solo el 16 de septiembre. Al día siguiente nadie lo va a recordar y al día siguiente otra vez vamos a seguir siendo el México arruinado que somos. Entonces, es más el decirle al espectador como el arte también es parte de la realidad, no es que supere a la realidad, pero entiendo por qué Marcus lo dice de esa forma. Y aquí quiero dar un poco de clase de arte para entenderme un poco más. El grito es un ejemplo de euforia dentro de la infelicidad, exacto. Eso creo que también lo menciona Octavio Paz. Em, cuando Marcus habla como del concierto y del teatro y como de envolvernos en un lugar que no es parte de la realidad, menciona que también es como cortar la experiencia cotidiana y por eso a veces las personas dicen como de yo soy de alta cultura porque yo fui al teatro o yo fui a escuchar música clásica. Ahí cortan la experiencia cotidiana porque no vas a escuchar a Mozart mientras estás en el carro, ¿no? ¿Quién hace eso? Solo alguien mamador, incluso podías decir, ¿no? Y aquí quiero hablarles de Arthur Danto. Arthur Danto era un filósofo y crítico de arte, que un día fue a una exposición que era de Warhol y vio que Warhol puso unas cajas de madera que eran prácticamente productos, era un detergente, decía así como brillo, y era prácticamente un supermercado.
Y ahí Arthur Danto dijo, este es el fin del arte. Y yo me quedé, ¿cómo hacen el fin del arte? No puede haber un fin del arte. Y él menciona que, o sea, su teoría es que ya llegamos al fin del arte, o sea, que ya no se está generando un nuevo arte, porque todo el arte que estamos haciendo es para inmiscuirnos en nuestra realidad. Es decir, si pones un supermercado en el museo, se vuelve arte. Y, y yo aquí leyendo a Marcus, lo que me doy cuenta es que Arthur Danto cae en este problema que menciona Marcus, que es el creer que el arte se puede capitalizar y ya. O sea, para Arthur Danto es como de, si parece supermercado, tiene un gran valor porque la gente va a llegar ahí y va a decir, no estoy en un supermercado, pero parece supermercado. Esto es arte, me hace pensar en la realidad, pero realmente la hace pensar en este capitalismo al que estamos inmiscuidos a diario. Y Pero dijiste Arthur Danto, ¿no es más bien Andy Warhol la que hizo la obra? sí, Andy Warhol hizo la obra, que es hombre, y Arthur Danto fue a la exposición y vio la obra y de ahí se le ocurrió la teoría del fin del arte. Pero realmente no es el fin del arte, es más bien la decadencia, pero no es el fin, o sea, esa es mi teoría, vaya. Este, y, y bueno, ahí es cuando yo voy a criticar mucho a Pollock, porque Pollock es el que dice, es el que hace como los manchones, que lanza la pintura y nada más se ven como rayas así. Él industrializó por completo el arte y lo volvió parte del supermercado, lo volvió parte como un supermercado y ya no se empieza a diferenciar lo que es la creación y la sublimación que está buscando la persona con las obras artísticas, lo vuelve parte de un supermercado también. Y eso es parte del problema. Ahí es cuando mete el surrealismo y el dadaísmo, que muchas personas no lo entienden y dicen como de, eso son puras tonterías porque nada más ven palabras sueltas o partes de cuerpos por todos lados, pero realmente es visualizar por qué surgió el surrealismo y el dadaísmo. Es como cortar esa comunicación del problema del status quo y decir, esto que estás viendo es la forma en que afectaste a todo el arte anterior. Y em, ahí es cuando entramos en otro problema porque empezamos a buscarle sentido a las palabras en lugar de buscarle sentido a la existencia, que es lo que les decía, en el museo vas y no le prestas atención a esto, sino lo que dice en la etiqueta, y ya no importa si existe o no existe, importan las palabras. Entonces ahí es donde juega el capitalismo, con las palabras que te está vendiendo. Y entonces sale el desarrollo humano y salen todas estas artes del fraude del arte contemporáneo, que realmente es un lenguaje orwelliano. O sea, están midiendo qué te dicen, qué no te dicen, y al final no hay oposición, porque todo se vuelve una totalidad y ya se vuelve indistinguible, como la exposición de Warhol con el supermercado. Y ya. Dirían que hay una pseudocrítica. ¿Cómo? O sea, que una disque crítica o una crítica entre comillas. ¿Pero de quién a qué o cómo? O sea, en general como que hay una tendencia a hacer arte que critica, pero no realmente está haciendo como tipo Barbie. O sea, Sí, simula una crítica que al final si ves el trasfondo no te está diciendo nada nuevo, no está haciendo realmente una negativa, como decimos, un contraste de lo que está sucediendo, simplemente refuerza ciertos mensajes y toma aquellas palabras que resuenan con la sociedad a la que le está exponiendo esta entretenimiento, ¿no? exacto, y te empiezan a vender la idea de que sí, sí tienes valor porque eres una mujer ordinaria. Entonces vamos a hacer una Barbie ordinaria. Y tú estás feliz porque ya eres parte de este arte, porque ya eres parte de Barbie. Barbie es un gran ejemplo de arte positivo, que se mantiene en el orden social. Pueden preguntarme cosas si no fui tan clara. Perdón, es que este tema me apasiona mucho. Ya. No, al contrario, muchas gracias porque creo que resumiste el capítulo, pero con ejemplos y eso ayuda mucho a darle sentido a lo que estamos leyendo. Ay, qué bueno. Sí. Bueno, como seguía yo, solo voy a utilizar una pequeña parte para mencionar que
La opinión sobre el laberinto de la soledad lo platicamos después. La interpretación del grito de independencia lo platicamos después también. Porque creo que hay diferentes opiniones. Y sobre el libro, a mí hubo varios párrafos, la verdad es que los había subrayado, pero más allá de leerlos, recuerdo bien las imágenes que se me presentaron al leerlos. El primero era hablaba de la sexualización y de las barreras difuminadas o las barreras que se perdían entre lo privado y lo público y de que cómo estas barreras que se difuminaban entre lo privado y lo público eran por este objeto de deseo y que, bueno, ahí Marcus, propio de su tiempo, hablaba de estas cosas sin siquiera conocer lo que ahora es las redes sociales, ¿no? Que es o sea, ya no hay barreras, o sea, ya no simplemente es que ya vivas más cerca o que los muros sean más delgados o que poco a poco incluso los ventanales, o sea, esta pérdida de la privacidad, sino ya no hay una privacidad y es muy difícil encontrar quien realmente no quiere compartir o no siente pues incluso tal vez hasta sentimiento de rezago cuando uno no comparte algo con el mundo, ¿no? Es, es este, es interesante eso que presenta porque lo presenta desde ese momento, ¿no? Así lo interpreté yo. Si encuentro el párrafo se los leo, pero justo lo estábamos leyendo y le decía a Rox, bueno, y eso que no conoció Instagram, ¿no? Yo también estaba Este, voladísima cuando menciona cosas que están que penetran tanto hoy en día y hace tanto no, y aún así él lo sentía. Es que podemos observar, perdón, José, de que no hay tal diferencia. O sea, entre sus tiempos y los de ahora no hay tal diferencia porque seguimos en lo mismo. O sea, ellos ya tenían la masividad del teléfono, del telegrama, bueno, el telegrama, de la televisión, sobre todo de la televisión, ¿sabes? De hecho, hay un momento donde habla que qué pasa cuando el filósofo o el científico va a los programas de televisión, ¿sabes? Entonces, y habla de todo este asunto o de que los libros se vendan en el supermercado y pone un punto positivo y puntos también negativos. sí, o sea, y el punto de la banalización de todo también, o sea, me recordé bastante el programa de El Juego del Calamar, ¿no? Que fue muy famoso hace no tanto, y otros juegos, que justo es esto, o sea, es banalizar incluso el tema de la muerte. Hay muchas series en las que simplemente se habla de el, ¿cómo se llama? Tiene un nombre este personaje que es el villano, pero que uno empatiza con él, porque es el ¿Antagonista? protagonista. Antihéroe. El Antagonista, antihéroe, ¿no? el antihéroe. No, porque no es el antagonista, porque no hay un héroe Ah, ok. en la trama, es el antihéroe, pero es justamente este antihéroe que no es responsable por los crímenes que hace, sino más bien se equivoca, tiene errores, ¿no? Pero estos errores, como todos los errores ¿cómo se llama? De la sociedad actual industrializada, no se castigan o no se miden con base en en los valores que está quebrantando, sino simplemente como una parte de un proceso, ¿no? Por eso cuando dice que o sea, que hay personas que pueden mandar a asesinar miles de personas y no sentir remordimiento, es este punto de la enajenación y ver la guerra o ver este tipo de situaciones como simples juegos de estrategia, ¿no? Que es justamente la banalización del Thanatos, tal vez, ¿no? Bueno, Thanatos no sé, porque lo que leí es que Thanatos era como la muerte pacífica, pero digo, va relacionado, ¿no? O sea, la relación con la muerte, yo diría. Ok. Sí, ay, ¿qué iba a contestar? Este,
redes sociales. Sí, porque cuando se genera, es que aquí es donde pone la importancia entre, y por eso pone en contrapostura la alta cultura con ay, ¿dónde está? Con la realidad social. O sea, es por eso que los fascistas hacían lo que hacían y no tenían conciencia sobre ello, o sea, se desconcientizaban. O sea, y es aquí donde pone esos valores y los pone en contraposición. Y es por eso que habla de la desublimación, ¿no? O sea, es un término complicado, pero a través de todos estos ejemplos lo podemos llegar a entender cuando el arte, en lugar de ser ah, una sublimación, ¿esto qué significa? Cuando deja de ser una forma en la que expresas aquello que no puedes expresar por condicionamientos sociales que son necesarios para mantener la misma sociedad, se genera esta desublimación, ya que al no sublimarse, lo que se genera se mantiene dentro del orden, el capitalismo o la sociedad industrial avanzada toma esto y lo usa para el mismo orden y sucede todo esto mismo que hemos hablado, ¿no? Barbie, todo lo que, el mismo feminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dar un ejemplo muy interesante sobre lo que es a través de la historia de la literatura, cómo se cambia la forma, o no, cómo a través de la forma van cambiando los conceptos que se tienen y cómo van representando sobre los cambios que la misma sociedad va teniendo. Y es un ejemplo de cómo se va reflejando la sociedad y cómo al final la sociedad industrial avanzada suprime esto, lo cual interfiere con la historia del arte. Entonces, cuando ahí tengo dos ejemplos muy interesantes que son para muchos críticos literarios se hace en la historia de la literatura hay dos novelas angulares. Para algunos es una, para otros es otra, para otros las dos, que hacen que cambia de la literatura anterior a la literatura moderna. Uno es Don Quijote de la Mancha y el otro es Madame Bovary. Don Quijote los dos son una crítica irónica a lo anterior. Y en los dos, los personajes leen leen lo que es son ávidos lectores de la literatura pasada. En el caso de Don Quijote, él lee las novelas de caballerescas y Madame Bovary lee las literaturas románticas. Entonces, y ambos se ven trastornados o tienen problemas en cuanto a su realidad, debido a que como están inmersos en este arte, se dan cuenta, Don Quijote se da cuenta de que la vida no es una novela de de caballerizas y de caballerescas, y Madame Bovary se da cuenta de que la vida no es una literatura romántica, ¿no? Entonces, y tienen conflictos. Estas dos novelas, lo que permiten hacen una crítica a través de la ironía y a través del juego, casi cómico de sus personajes inmiscuidos dentro de esta literatura, y lo que hacen es, todos estos niveles de literatura que hay, antes dicen, ok, ya estamos listos para pasar a un siguiente nivel de literatura, por eso me voy a burlar de ella. Entonces, y Don Quijote de la Mancha, a través de un personaje que está completamente inmiscuido, se burla de ella, al igual que Madame Bovary, con Emma Bovary, que está tan dentro de las literaturas románticas que su tragedia va alrededor de ello. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que buscan esas novelas es trabajar la psicología del personaje antes de que incluso exista el término psicología. Entonces, se adelantan a los conceptos de psicología, y es ahí donde encuentran el aspecto trágico y dramático, que es de lo que habla Marcus, sobre todo en Madame Bovary, que Emma Bovary, al darse cuenta de que su vida la había romantizado, o sea, la había fantaseado, y cuando se da cuenta de que no es así, se rompe su realidad. Entonces, aquí es la misma novela respondiéndote a través de la historia, respondiendo a la literatura romántica y decirle, hey, ya estamos listos para una nueva literatura. ¿Y qué pasa? Que no hemos tenido una contestación a esa literatura. ¿Por qué no hemos tenido una contestación a esa literatura? Porque en lugar de que se conteste y veamos, como vemos, una literatura sublimada, ya vemos pura literatura que no desublimada. ¿Qué significa esto? Que no vemos esta contestación hacia la literatura que hay porque la sociedad industrial avanzada la mantiene dentro de su orden, la mantiene dentro de su orden social. Entonces, esto es muy interesante porque podemos ver. ¿Mande? Como esperanza que te venden. Por eso habla de la promesa de la belleza, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esta literatura que ha tenido una respuesta
a la literatura anterior, podemos hacer una línea histórica sobre la misma literatura, que es literatura como una representación de su misma sociedad, señal de que la misma sociedad está en un avance sobre la otra anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos esta nueva literatura que va a contestar a esta literatura. Y aquí hay algo muy, muy, muy interesante que ya me voy a meter con Foucault y todo este asunto, que es Madame Bovary o Emma Bovary, el fundamento de la novela se genera la tragedia en ella cuando psicológicamente no está apta para entender su realidad social debido a que está fantaseando con la literatura que ella ha leído. Entonces, hay que pensar que esto fue antes de la psicología, esto fue antes del psicoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que plantea Marcus? Dice, después, lo que hace la sociedad industrial avanzada es tomar esto y te dice, voy a tomar la psicología o voy a tomar el psicoanálisis para hacerte el mejor trabajador posible. Para todos estos problemas que tú tienes de ansiedad, de represión, de todos estos, te voy a hacer que vayas a terapia para que los suprimas y para que sigas siendo el trabajador que quiero que seas. Entonces, que es bien en referente a el cómo ya los personajes de antes no podían tener una contestación a eso y generan esta tragedia, una tragedia que hoy ya no entendemos porque la sociedad industrial avanzada de ahora los suprime. No las sublimamos, no las vemos desde un punto de vista con la misma naturaleza. Como dice Marcus, no es lo mismo tener relaciones sexuales en la montaña, en el paisaje, que tenerlos en el automóvil. Entonces, entonces, aquí es donde podemos ver estos ejemplos de cómo ya estamos bajo la idea de la satisfacción que nos permiten. El mismo sistema nos dice, a ver, te doy este tiempo para que tú tengas tus necesidades sexuales, tu libertad sexual, que realmente no es una libertad, que es nada más una dominación sobre lo que tienes que hacer, sobre lo que te tienes que hacer. Yo te voy a dar tus días de descanso. Yo te voy a dar tu sábado y tu domingo para que descanses porque el lunes tienes que venir a trabajar. Y ese es un ejemplo de cómo la misma tecnificación nos vuelve solitarios. Es de lo que hablaba José, de cómo más tecnología lo que hace es volvernos incluso, es la imposibilidad de estar solos. ¿Qué es esta imposibilidad de estar solos? Es la imposibilidad de meditar, es la imposibilidad de la introspección, es la posibilidad de tener un momento sublime con la naturaleza. Entonces, y todo esto, ¿qué es lo que repercute en nosotros? Es que no podamos tener esta sublimación y tengamos ansiedad, tengamos todos estos males que ahora tenemos, y es por eso que no podemos ejercer nuestra violencia o nuestra sexualidad y la hipersexualizamos o la hiperviolentamos. Somos hiperagresividad. Y Y por eso el capítulo se llama la desublimación represiva. Y hay gente que dice que hay progreso cuando la tecnología llega a los lugares más pobres, ¿no? Cuando realmente es otra forma de control. Y justo qué bueno que tocaste este tema porque creo que lo explicaste mejor de lo que yo lo habría explicado, pero de aquí surgió mi teoría de por qué ahora estamos en la época de liberación sexual. ¿Por qué ahora todo el mundo le gusta perrear y no... Y los productos que más veo que se venden son dildos o juguetes sexuales y bueno, perdón, voy a desarrollar. Marcus dice que la mecanización, o sea que antes, voy a ver si me puedo explicar bien, ¿no? Pero que el hacer algo con las manos, voy a poner el ejemplo del artesano, era como una extensión del cuerpo. Ahí es donde sublimaba, ¿no? Como esta erotización de su trabajo, era como esto me representa, esto soy yo, con mis manos hago este objeto o este producto. Y ahora con la mecanización todo le queda a la máquina. El hombre nada más es como que pica un botón o trata de entender como todo esto de la programación, pero ya no es una extensión de su cuerpo, ya es como que de cierta forma sí, porque podríamos decir que si te quitan el celular por un día piensas que estás incompleto. Pero a lo que voy es como ya no sientes el hacer el producto, ¿no? Y esto genera la desublimación, bueno, la desublimación que uno busca. Entonces te dan te dicen, aquí está la liberación sexual. Y pues, ¿qué estamos viendo ahora? Entendamos nuestro contexto, veamos qué arte se está haciendo. Pues reggaetón, se está hablando de
de cómo perrearle a alguien que ni conoces, ya no está mal el beso de tres, ya es como vive tu sexualidad como quieras, ¿no? Y esto no solo em, reduce la necesidad de sublimar, sino que te da esta necesidad falsa. Entonces, como hay libertad sexual, ya no necesitas buscar otra libertad, porque ya todo lo estás liberando ahí. Entonces se vuelve una represión de fácil acceso para todos. O sea, todo mundo tiene fácil acceso a perrear o al reggaetón o a moverse como quiera, ¿no? Porque eso ya ni siquiera hay un límite para ello. O sea, ya con tener tu cuerpo ya eres libre y eso es lo que te venden. Y justo el ejemplo que dio José, ¿no? De las redes sociales, cuando Marcus menciona lo de los corporativos con ventanales gigantes y que empiezas a ver ahí a las personitas trabajando, es prácticamente los influencers. O sea, ahorita entras a Instagram y ya estás adentro de su casa, ya lo conoces, que realmente no, pero lo conoces perfectamente y nadie te va a criticar por eso, nadie te va a criticar por estar mostrando tu cuerpo, porque eres libre, porque tienes esta liberación sexual y nadie puede hablar de tu cuerpo, solo tú. Pero realmente tú estás hablando de tu cuerpo. ¿Quién te está diciendo que estás hablando de tu cuerpo? Sí, Instagram es el que te dice postea como quieras, postea tu cuerpo. Pero bueno, ahí ya está hablando más mi coraje, ¿no? Y lo peor de esto es que no solo debilita la protesta, sino también crea una barrera social. O sea, crea la barrera de si criticas mi cuerpo o si criticas mis decisiones sobre mi cuerpo, mi liberación sexual, que, ojo, no estoy diciendo que critiquemos el cuerpo de los demás, sino estoy más bien criticando de dónde viene el discurso. Está creando esta barrera social en donde se están suprimiendo los instintos primordiales de sentir, de hacer que tu trabajo sea parte de ti, ¿no? Y que no solo te quedes con el cuerpo, sino te quedes, que seas parte del ambiente. Y justo lo relacioné con la película del Origen, porque te están metiendo algo en la cabeza y crees que es tu idea, que es cuando Marcus menciona que el superego suprime incluso al que te está censurando. Entonces tú lo tomas como que es tu idea y, y esa censura es la que tú decidiste que es la censura correcta, es la censura moral. Entonces ya no hay ya no hay alguien que te esté censurando, ¿no? Eres tú. ¿Y cuál es el problema? Que todo lo empiezas a racionalizar. Y aquí la conciencia, o sea, puedes matar a alguien, pero el cálculo es lo que te va a absolver. La culpa se vuelve algo privado. Es lo único privado que tienes, la culpa. Porque si sientes culpa es porque tú hiciste algo mal. Pero si estás libre sexualmente, no es por ti, es por todo lo que ha hecho el sistema por liberarte sexualmente. Oye, Y perdón, me gustaría agregar a esto de puedes, o sea, de que se permite perrear, pero la importancia no es que lo puedas hacer, sino lo interesante es que se te designa un espacio y un tiempo para hacerlo. Y te dicen, aquí puedes hacerlo. Ven, sabemos que tienes estas pulsiones, sabemos que tienes estos impulsos, te voy a dar la música que tú me vas a dar a cambio de dinero, te voy a dar el espacio y para que tú entres me vas a tener que dar dinero y te voy a decir cómo son estas conductas. Te voy a decir qué tienes que tomar, qué tienes que hacer, qué tienes que hablar. Y si no estás en esto, ¿qué va a pasar? Que estás reprimido, pero tú eres el reprimido sexual por no perrear como todos los demás que están perreando. Cuando, ¿quién es el que está realmente reprimido, no? Y entonces entramos en todo esto, en toda esta pregunta. que justo por eso mencionaba el ejemplo del grito, que no hablo de el grito que se dio, o sea, de el grito, sino el cómo se está haciendo ahora, porque es como el perreo, o sea, es como de, hoy es el día en el que tú vas a poder liberarte y vas a poder gritar, no sé, chingue su madre los españoles, chingue su madre Estados Unidos, y sentirte parte de México, y ahí no hay clases, ahí el barrendero, el intendente, Elon Musk, Slim, son parte de uno mismo, porque estamos dando el grito, porque a huevo nos independizamos, pero al día siguiente sigue habiendo imperialismo,
ya no saludas al que está barriendo la calle, ya tu ídolo es Elon Musk, o alguien que está fuera de México y ni siquiera te lo preguntas. Y por eso lo comparo con esta época del perreo, porque es como no sé, a las 7 de la noche salgo de trabajar y me voy al antro porque es el momento en el que me puedo librar, pero me tengo que ir a dormir temprano porque al día siguiente, a las 8 de la mañana, tengo que ir a trabajar. Y también es interesante, perdón, Mariana, la importancia de cómo no nos representamos con el arte. Entonces, como no tenemos esta sublimación, y no solamente con el arte, o sea, como no nos representamos, ya sea con el trabajo, con el arte, con las actividades intelectuales, como no nos sublimamos, lo que tenemos es una hipersexualización en, por ejemplo, en las canciones, en el reggaetón, que es completamente directo y solamente ahí encontramos la forma en la que, pero es realmente una de sublimación. Entonces, ¿por qué? Dice Marcus, porque al ser directa no se infiere, o sea, no está mediatizada, sino que es su misma, te golpea con eso. Y te lo dice, y te lo dice directamente. ¿Por qué? Porque no se encuentra otra forma de sacar, de sacar esos estímulos porque no se subliman. E incluso literatura como Lolita, que de Nabokov, que te dice como la verdad de una situación muy complicada, muy dura, te dice la verdad, te dice todo sobre las pulsiones humanas, te dice todo sobre los conflictos internos que un individuo puede tener, y lo que hacen es decirte, no, esa es una novela vulgar, eso no es una novela que debes leer, vete a leer, no sé, Tolstoy o algo así, ¿no? Pero, y realmente es como decir, las dos son las que tienes que estar leyendo, o sea, tienes que ver qué te está diciendo una y qué te está diciendo otra, para no quedarte con el simple hecho de lo estoy leyendo porque me lo están ofreciendo. No te dicen no leas a Tolstoy, te dicen lee Hábitos Atómicos para Ah, gente bueno, sí. feliz o cómo son todos esos. Y te dicen lee esos o lee el Reader's Digest o, ¿sabes? Eh, ¿Cómo ser más productivo? Sí, los 7 Es, hábitos del adolescente. pasa los rocks clásico. porque si no, no voy a ser productivo o no voy a Sí, muy entender mal. no voy a Y, entender cómo, ay, ¿cómo se dice? Manipular a la gente, ¿no? Carnegie y esas exacto. cosas. Solo te voy a leer esta cita de Marcus que dice, parece que la creciente capacidad de la sociedad para manipular el progreso técnico también aumenta su capacidad para manipular y controlar este instinto, por tanto, para satisfacerlo productivamente. Que básicamente los dos hablaron de eso, pero quería como que Sí, quedara sí, esa sí. cita, ¿no? Y, Súper bien la cita, que de hecho, si quieren leer un poco más de cómo lo vivo yo con mi círculo social, pueden entrar a mi blog y leer uno que se llama Desarrollo Humano, creo, algo así. Luego les paso el link, pero es que es un problema porque el desarrollo humano te dice, tú lo puedes lograr todo si te levantas a las 6:30 de la mañana. Y si no lo estás logrando es porque es pendejo, porque no tienes visión, o sea, y la gente se lo cree porque viene de un humano, porque viene de alguien el que creen que puede confiar, que ha triunfado, pero ¿ha triunfado en dónde? y es aquí donde yo entro en dilema, perdón, Ana, ahorita, sobre estos temas, sobre el arte sublimado y el arte desublimado, en donde yo empiezo a ver quizás la posibilidad de la alta cultura y la baja cultura. La alta cultura como la sublimada y la baja cultura como la desublimada. Pero es mejor quitarle este término y mantenerlo como arte positivo y arte negativo, y el arte positivo como aquel que mantiene el orden social y y el arte negativo como aquel que busca el gran rechazo. De acuerdo. Me gusta más esa distinción. Adelante, Ana, ya acabamos con nuestros comentarios. No, muy interesante. Miren, me llamó la atención esta, esto que menciona el autor, que el arte tiene la magia de la negación porque tiene su propio lenguaje. Solo si las imágenes que rechazan y refutan el orden social están vivas. Que la realidad tecnológica mina no solo las formas del arte, sino también la base de la alienación artística. Y esto hace que se invaliden ciertos estilos y también la sustancia del arte. O sea, no me imaginé a qué nivel podría llegar pues el capitalismo, ¿no?
No, y ni te imaginas todavía. De hecho, por eso comentaba los ejemplos de la ciencia ficción, o creo que el terror puede ejemplificar mejor el género de terror, porque incluso Marcus dice como en este tipo de géneros se puede decir directamente lo que está mal, y como es ficción, como saca al espectador de esta realidad que lo está superando, lo entiende mejor, es entendible, es más digerible, porque se espanta, porque lo ve ahí de frente, porque dice, este es un monstruo, pero ese monstruo representa todo lo que se está reprimiendo. Ok, ujú. Dice que la sociedad pues tecnológica avanzada pues no favorece la separación del arte y el orden establecido. Algo que pareciera que antes de la modernidad sí se daba, ¿no? Sí, justo es este tema de la contraposición, ¿no? O sea, las fuerzas positiva y negativa y esto que hemos estado hablando, que creo que está muy acertada la cita por el timing de justo, o sea, porque hay varias citas, ¿no? Pero justo esta que lees con lo que hemos estado mencionando, ¿no? Definitivamente. Y ya, solo para... perdón, Ana, perdón. No, no, adelante. Ok, es que quería decir que solo para terminar, creo que nuestro peor enemigo es la industria, en este sentido, es la industria hollywoodense, porque es la que mm, más simbolismos utiliza, pero la que te dice, es como este ejemplo que menciona Marcus de la guerra, ¿no? Del juego de la guerra y todo esto. Eh, Aquí te limpia la conciencia contándote que, no sé, que Estados Unidos salvó el mundo porque mandó la bomba a Hiroshima, ¿no? Y todo Hollywood te lo está contando desde formas heroicas. Entonces, incluso Marcus pone de forma sarcástica, viva el poder tranquilizador del simbolismo, porque de ahí se agarra toda esta narrativa que te quiere contar. Y, y yo para cerrar la sesión, quisiera solamente comentar el punto de la validez de la construcción, que lo menciona desde el principio del libro, pero la validez de la construcción teórica, ¿no? Porque así como Luis dice, es que la situación no ha cambiado, o sea, seguimos tratando de romper estas barreras, o más bien rompiendo estas barreras para compartir todo y para que todos nos vean y con esta necesidad de exhibición y también de boyerismo, que creo que es boyerismo, este, el construir desde lo teórico, que es un poco lo que hace Marcus, le permite que encaje todavía en nuestro tiempo, ¿no? O sea, no son cosas tan, bueno, hay algunas obras que sí, pero muchas cosas las construye desde lo teórico y desde lo teórico nosotros podemos entenderlo y a mi parecer es como Marcus nos alcanza desde su época, ¿no? Este, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo más. Le estaba escribiendo a Alex que si quería comentar algo porque lo vi alzando la mano varias Sí, veces y lo vi yo también. arrepintiéndose. Yo también lo vi. Ah, sí, es que quería hacer unas preguntas, pero como nos ven muy metidos en el tema, ya no quise interrumpir. Pero debo confesar una cosa, y es que sigo sin entender muy claro lo que es la sublimación. La verdad, este capítulo estuvo muy pesado. Lo intenté leer varias veces y me quedé como a la mitad, las 2 o 3 veces que lo intenté, porque sí se me complicó bastante. Y ya con los ejemplos me queda un poquito más claro, pero no sé si alguien quiera tomarse la libertad de dar como un último ejemplo o un resumen y de cómo entiende la sublimación, porque sí es algo que todavía sigo en duda. Te entiendo perfectamente. Justo ayer también estaba como de no sé si entiendo bien sublimación. Yo voy a decir que entiendo y alguien más puede aportar si quiere, ¿no? Porque tampoco estoy segura de que lo entienda al 100%, pero lo que yo entiendo por sublimación que viene de términos de Freud es de cómo esta parte como erótica sexual la
trabajas o se vuelve parte del trabajo, o sea, cómo te va cómo lo canalizas para crear algo que te represente, más allá de lo sexual. Pero creo que Luis incluso puede explicar mejor. Yo lo veo con vale. yo lo veo con un ejemplo muy sencillo que creo que todos nos podemos poner ahí. Estás en secundaria o estás en preparatoria y te das cuenta que no eres el chico más atractivo, te das cuenta que no eres el chico más musculoso, no eres el más chistoso y dices, ay, cabrón, tengo que hacer algo para que las chicas o los otros o los otros chicos me pueda llamar yo la atención de ellos, ya que por ser el más guapa por ser el más guapo o por ser el más chistoso no me van a hacer caso. Entonces empiezas a desarrollar ciertas habilidades. Dices, ¿sabes qué? Veo que tengo buenas chances tocando la guitarra. Y empiezas a sublimar este sentimiento que tú tienes de decir, sé que no soy el más atractivo, pero necesito pareja sexual, lo trabajas hacia el tocar la guitarra. Entonces empiezas a trabajar, empiezas a practicar en tocar la guitarra hasta el punto donde te empiezas a representar con el tocar la guitarra. Entonces dices, ¿sabes qué? Le voy a tocar esta canción a la chica o chico que me gusta, y le voy a componer la canción y se le voy a hacer una letra muy chingona para que yo pueda para que yo me pueda decirle, hey, aquí estoy y tengo interés contigo, o obviamente es un interés sexual, ¿no? Entonces, esa es una sublimación. Freud va a que todo lo sublimamos, o sea, el humano lo que busca con el trabajo es hacer un trabajo sublimado o en el arte o en el proceso intelectual. Entonces va a haber personas que se dediquen, normalmente la persona más atractiva no es la que mejor dibuja o la que mejor hace chistes o la que mejor baila o la que mejor o la que mejor toca la guitarra, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque se dedican a ese trabajo porque necesitan esta interacción sexual. Que el problema, bueno, no el problema, lo que menciona Marcus es que la sublimación que hace este aparato social, o más bien este arte positivo, es que la sublimación, o sea, la sublimación del individuo la hace mediante el trabajo, mediante el control mediático y la explotación, o sea, el decirte, saca todo eso que necesitas para verte más atractivo o para llamar la atención en la máquina, o saca esto para trabajar acá. Y yo te digo cuando puedas liberarte, que es el problema de la liberación sexual o todo esto que estábamos mencionando, que realmente no es una sublimación que tú estés buscando, sino una necesidad falsa, prácticamente. O sea, es una sublimación que te Vale. están entregando. Ahora Vale, imagínate. el tema aquí es el cómo lo canalizas, ¿no? Hacia dónde llevas esa sublimación. Sí. Va. ¿Y qué pasa cuando tú estás diciendo, sabes que voy a aprender a tocar la guitarra, voy a componer, pero llega el chico atractivo y con la chica que a ti te gusta y te dice, mira lo que le dije a la inteligencia artificial que haga. Grabé 20 canciones y te hice un disco. Ahí ya Ok. pierdes tu representación. ¿O qué pasa cuando tú eres el que mejor hace muebles? O sea, tú estás compitiendo por ver quién es el que mejor hace muebles en todo el pueblo o en toda la ciudad, pero ahora resulta que realmente los muebles ahora vienen por el IKEA, que las hacen a través de máquinas. Se pierde esta sublimación. Mm, Y ahí entra, bueno, o sea, y ahí entra el concepto de sublimación represiva, porque si bien la sublimación se entiende como algo en lo que enfocas tu esfuerzo, ¿no? La desublimación tendría que ser, ya no enfocas tu esfuerzo en algo, sino simplemente, o bueno, ya no enfocas esas energías eróticas en algo diferente, sino digamos que las expresas, pero en este caso es una expresión falsa porque no eres realmente libre. Entonces es una libertad represiva, ¿no? Por eso es que el capítulo se llama de sublimación represiva, porque son como dos giros, ¿no? O sea, primero, entender el punto de la sublimación y el siguiente giro es entender el punto de la desublimación y el tercero es cómo esa desublimación te reprime. okay. Pero ojo, Okay. no hay que decir que la sublimación o la desublimación por sí mismas son malas o buenas, es más bien en qué contextos se están utilizando. Porque incluso ahorita mientras decías, Luis, yo pensé como de, justo esta competencia es como de, Instagram empezó como mostrando a las mujeres más guapas, ¿no? Y hubo un problema con eso porque no todas eran guapas. Y ahora es como de, bueno, ahora vende la que más seguridad tenga, incluso aunque no la tenga.
porque de todas maneras está detrás de esta máscara o esta pantalla que es la sublimación, cuando tú tal vez ni siquiera quieres subir cosas a Instagram, pero es la única forma que tienes de subsistir o de mantenerte presente en esta sociedad. Mm. Got it. Sí, definitivamente me quedó muchísimo más claro. Gracias, amigos. Y Rodrigo estaba levantando la mano, pero no sé si. Adelante, Rodrigo, si quieres decir algo. Lo de sublimamos. Sí, tal vez. Que justo por eso digo que Marcus no es tan buen escritor, porque muchas veces o sea, yo ya había entendido que era la sublimación, pero no sabía que la había entendido, y cada que la utilizaba en una oración, tenía que recordar a qué se refería con lo de sublimación. Entonces es como de tomar nota y ser paciente con cómo escribe. Sí. Lo que sí es que está también interesante, ¿no? O sea, o sea, sí, definitivamente puede expresarlo más fácil, pero está interesante. Sí, 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 sí. claro. No, y este capítulo le dio el clavo o sea, yo estaba llorando así, toda mi carrera aquí se resume. ¿Cuántas veces lloraste con esta lectura? Una, Una. Fue poco, ¿eh? fue poco. Bueno, pues sí, Rodrigo, me imagino que se habrá movido y por eso bajó la mano. Tal vez Pero porque se bueno, desconectó. pues muchas gracias por su tiempo, por sus aportaciones. Fue una sesión muy interesante, empezando por la participación de Eva. Y creo que justo de verdad espero que todos los participantes se sientan libres de participar, de dar su opinión, de comentar lo que creen, lo que sienten. Este, bueno, simplemente trabajamos en eso y pues nada, los vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias. Bye, muchas Si alguien quiere hablar de gracias. Hasta arte, aquí luego. estoy. Bye. Bye, bye. Buenas noches. Bye. Gracias, Y buenas también, Buenas noches. noches. también está el chat disponible, el chat de WhatsApp para cualquier cosa. Sí, sí, sí. Sí, descansen. Bye. Alta cultura. Propongo que cambies tu nombre a arte negativo. ¿Por qué? Porque la alta cultura es elitista. O sea, si quieres segregar, lo entiendo, ¿eh? Ay, no. Ahí está. No quiero segregar, pero es que te lo juro, yo lo leí y dije, esto es sarcasmo, o sea, no puede ser posible que esté diciendo que es alta cultura y que no, o sea, Sí, pero es que fíjate a Marcus, o sea, se ve que es se ve que es un hombre blanco de su tiempo. A mí me sacó mucho de onda cuando empezó a hablar de las secretarias atractivas, de los jóvenes atractivos, sí. eh, Yo y de tampoco creí cómo, que lo fuera a tocar. sí, de que dice, cómo antes se era sucio, se era animal, y que algo positivo del capitalismo, de la sociedad industrial avanzada, es que ahora todos tienen acceso a prácticamente ser atractivos, Pero lo a dije vestir así bien, a hacer una ropa, porque sí, hacer una justo ropa barata. yo lo comenté justo eso, o sea, recordando esa parte, porque yo lo vi como ahora se dice que o sea, que esto es de fácil acceso para todos, porque tienes tu cuerpo, o sea, mínimo tienes tu cuerpo, entonces ya puedes venderte, pero no lo vi como Sí, algo positivo, más bien lo vi como una parte de la represión. sí. O sea, por ejemplo, Marcus dice que hay algo bueno, es que ahora, o sea, dice, te encuentras a Marx en el supermercado, te encuentras a Freud en el supermercado, puedes escuchar la música de las personas que quieras, y dice, aunque se rompe la idea de que lo veas en el supermercado, mira la herida que me dice, aunque te pierdas la idea de que lo viste en el supermercado, o sea, que no está en la esfera, que es como dicen, aunque no está en la ópera o en la biblioteca donde debería estar, que esté en el supermercado lo hace accesible. Entonces dice, ese es un punto bueno. De hecho dice, de hecho por eso estoy bueno, no recuerdo cómo dice exactamente, pero pone la palabra bueno, esto es bueno. Que de hecho, creo que lo pone entre paréntesis, porque primero dice como democratizarlo, estoy parafraseando, Sí, pero te dice escucho, lo como voy de a buscar aquí. democratizarlo, no es poner libros de bolsillo o ponerlo en el supermercado, o sea, no, Ujú. eso es algo bueno, pero no es la solución, o sea, porque al final
Incluso hubiera utilizado la palabra hegemonía, porque al final el arte hegemónico es el hollywoodense, vaya, para resumirlo. Ajá. Sí, sí, tal cual. Y, Oye, a ver si lo encuentro. y es que Ajá. casi todo lo que menciona como que yo ya lo había aprendido, pero la forma de llevarlo, que de hecho me faltó mucho por emocionarme solo con el arte, porque lo quería, lo quería llevar a ¿por qué hablo de arte, no? O sea, eso me Ujú, faltó tocarlo, que es como, pues es que habla es todo, o sea, es la forma de decirte, si está en el arte, es posible, ¿no? O sea, esto lo hizo un humano, entonces, bueno, creo que sí lo mencioné. Entonces, pues tú eres parte de ello. Em, pero sí me quedé cuestionándome cómo podía relacionar mi comentario con los capítulos pasados. ujú. Este, que me lo voy a seguir preguntando. Pero ay, es que creo que estoy muy mal explicando, porque ese ejemplo del supermercado de Arthur Danto, Ajá. o sea, a mí me voló la cabeza cuando estaba leyendo sobre, en qué parte fue que lo dice? Que menciona el ya me acordé en qué parte lo recordé. En la parte cuando está hablando como del teatro y de los conciertos y de ir a la fiesta, y que eso ya es alta cultura, porque pues, está ahí, o sea, y te separa de la realidad. eh, Ahí fue cuando dije, Arthur Danto, porque o sea, yo ya lo conocía y es este filósofo que nunca estuve de acuerdo con su crítica de que el arte ha muerto. O sea, literal tiene un libro que creo que se llama El arte ha muerto o El fin del arte, porque Ajá. él dice que con Pollock murió. Bueno, incluso con Warhol, casi casi. Sí. Pero fue porque ya no distinguía lo que se veía en el museo de lo que se veía en el supermercado. Y yo me quedé como, este vato más bien piensa que es el fin del arte porque es hasta donde nos ha llevado este aparato sistemático, ¿no? O sea, es el arte positivo, como dirías tú, es la sublimación, Marcos. pero realmente no es que haya fin del arte. Y justo dije, este vato, o sea, Arthur Danto como que Ujú. no comprendió muy bien lo que Warhol quería hacer, porque siento que primero Warhol fue como de, voy a cuestionar, bueno, no, voy a continuar con el legado que me dejó Duchamp de los ready-mades y voy a ponerte una caja de detergente. Sí. Y de ahí se agarró, o sea, de ahí creo que ya no hizo más crítica, creo que lo demás solo fue para capitalizar su arte, pero de ahí como que Danto lo malinterpretó y lo llevó lo colocó en un estandarte de aquí muere el arte, pero realmente no, o sea, más bien fue como un decaimiento, como que le puso una pausa y así surge el fraude del arte contemporáneo. Creo que no es que haya muerto el arte, sino que nace el fraude. Ok, ok. Pues espero esa crítica en el blog sobre donde hables de. No, no es que muera Danto, así se va a llamar el título. No es que muera Danto, es que nace el fraude. Así. Ah, Gran título, ¿no? sí, y no sé si Es Danto sigue vivo. una Ay, idea. no mames, se me olvidó mencionar a Borges, porque justamente iba a comparar cómo es que Warhol, volviendo su obra de arte un supermercado, Perdón, dijiste Borges y. No, su obra de arte en un supermercado, ajá. cómo había llegado al nivel pornográfico. O sea, que lo decía Borges, o sea, ya llegó hasta este nivel que ya ni siquiera es barroquismo, sino prácticamente es pornografía de la realidad ha llegado al arte y te pone un supermercado, pero tu realidad es un supermercado, o sea, de verdad, ahí es el fin del arte, o sea, por eso Ujú. me acordé de él y me emputé y dije, tengo que recordar esta clase de fucking canto porque Para mí, el único artista contemporáneo verdadero es Duchamp. pues Porque por eso solamente puede haber uno, te digo que ahí hubo un. una brecha, una Sí, ahí ruptura. él dijo, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué sigue de aquí? ¿Qué sigue de Nada. aquí? Y Warhol fue como,
pues voy a hacerlo más pop. Claro. Por eso Gua- empieza el fraude. Sí, 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 sí. No, yo sigo completamente con lo del fraude, sigo completamente. Lo de la palabra, lo de la cosificación, te sigo completamente. O sea, tienes que entender, básicamente la palabra te dice, mira cómo esto entra, es arte positivo y entra en el orden social. Y al poner Y esto en la obra de teatro, al poner esto en el museo, evito que pongas los desposeídos. exacto. Y no solo eso, te digo como, esta es lo que tienes que hacer cuando no estás en tu realidad, Ajá. que ya lo separaste. Entonces dices, nada más está esta realidad y nada más está este arte. Nada más está claro, claro, claro. Por eso el Es, problema que mencionaba como de los salones de fiestas o el grito ujú, incluso. sí.